En 1972 los investigadores de la prestigiosa Universidad MIT concluyeron que la sociedad colapsaría en el año 2040. Pero luego los investigadores descubrieron que en realidad estamos adelantados a esta predicción, y el fin de los días posiblemente esté más cerca de lo que pensamos. La civilización humana avanzada existe por lo menos hace 10.000 años. En ese tiempo la humanidad ha visto emerger grandes imperios con cantidades ilimitadas de poder, para luego haber quedado reducidos a cenizas. Algunas de las variables que discuten historiadores, sociólogos y antropólogos para establecer cuáles son las causas de estas disoluciones tienen que ver con temas políticos, sociales, culturales, temas ambientales y económicos. Absolutamente todas las civilizaciones que hemos tenido la posibilidad de conocer y estudiar han caído por la combinación de varias de estas variables. La caída de las ciudades a veces es instantánea, como en el caso de Pompeya. Otras veces fue cuestión de meses, como los aztecas, que después de 93 días no pudieron sostener la resistencia en contra del ejército español. Y algunas tardaron siglos, como por ejemplo el Imperio Romano, que colapsó después de 300 años. En la actualidad, nuestra civilización es la que más ha destacado en temas como el bienestar. Pudimos avanzar mucho más que los imperios y civilizaciones más grandes que hayan podido imaginar. Los avances tecnológicos han marcado gran parte de nuestra evolución. Por ejemplo, con la creación de Internet, hemos logrado tener acceso a más información que todos los líderes de la antigüedad juntos. A Internet tenemos que agregar otras invenciones que nos han hecho la vida más sencilla, como la capacidad de acomodar el clima en el interior de nuestras casas, poder viajar a cualquier punto del planeta en cuestión de horas, ropa más efectiva y más barata, medicinas, tratamientos médicos, capacidad de producir alimentos, agua, sistema de electricidad, gas natural, agua corriente y cloacas. Incluso podríamos agregar los pequeños placeres y lujos que nos permitimos diariamente. Las comidas y lo que conocemos como deseable ha cambiado a lo largo del tiempo. Si comparamos las comodidades que hoy tiene un apartamento de dimensiones comunes a un castillo del siglo XV, seguramente estaremos mucho más cómodos en un apartamento moderno. Aunque hoy en día existen guerras que se están disputando en diferentes lugares del mundo, la realidad es que gracias al avance de la tecnología, la educación y la cooperación global, este es el periodo de mayor paz sostenida que hemos disfrutado. Parte de esto se debe a que incluso naciones que tienen sus roces históricos, sus competencias hoy en día tienen mayor dependencia que en cualquier otro momento de la historia. Entonces, los costes de un enfrentamiento armado son muy altos, tal y como podemos observar y hemos repasado en vídeos anteriores del canal. La interdependencia y la complejidad de los sistemas actuales también nos hacen mucho menos resilientes a lo que podíamos haber sido en la época de Napoleón. Un pequeño colapso en nuestros sistemas pueden dejarnos fuera de funcionamiento o muertos. Cualquiera de nosotros, en caso de que haya algún colapso en la cadena de suministros de comida, no sabríamos qué hacer para poder alimentarnos. No sabríamos cómo cultivar o criar nuestra propia comida para sobrevivir. Y con un nivel de riesgo mucho menor, cada vez que falla nuestra red social favorita, se vuelve el único tema de conversación para los siguientes días. Pero volviendo al estudio del MIT, ¿cuáles son las variables que ellos tomaron en cuenta para establecer su pronóstico? El primer punto que tomaron es si el crecimiento económico, social y político era sostenible en el tiempo, y la primera conclusión que sacaron es que no lo era. La forma en que realizaron el estudio fue a través de generar un modelo de nuestro mundo actual, de tal forma que fuera posible evaluar muchos escenarios posibles, teniendo en cuenta el crecimiento o decrecimiento de ciertas variables. Por ejemplo, evaluar el crecimiento de la densidad poblacional, la capacidad industrial y a su vez cómo cada industria y país interactúa con cada uno. Es decir, si hay más cantidad de personas en el mundo, entonces necesitamos mayor cantidad de comida, de agua potable, más casas, mayor cantidad de recursos para poder satisfacer todas las necesidades. Pero mayor cantidad de personas también nos dirigirá a una mayor innovación. Hay que tener en cuenta que en estos modelos cada variable está intercomunicada con por lo menos otras 3 variables, por lo que cada pequeño cambio puede repercutir al modelo final. Si se tiene que describir las categorías más importantes de este modelo, son estas. 1. Densidad de poblaciones. 2. Capacidad de producción de la industria. 3. Capacidad de producción de los alimentos. 4. Los recursos disponibles. 5. Cambio climático. ¿Cuál es el escenario que más nos preocupa hoy en día? Una densidad poblacional en baja lleva a una producción de alimentos en baja, o una producción de alimentos en baja lleva a una densidad poblacional en baja.
Para poder correr el modelo que finalmente presentaron, probaron muchas opciones entre las variables. Algunas tenían un crecimiento sostenido, mientras que otras se estancan, y otras disminuían, así probando todas las combinaciones posibles, es decir, aumento, estancamiento o caída en el ratio de nacimientos. Aumento, estancamiento o caída de los ratios de reciclaje. Aumento, estancamiento o caída de nuevos recursos. Aumento, estancamiento o caída de comercio internacional. Entonces, al probar todas las combinaciones posibles entre las variables, han llegado a diferentes resultados, pero lo que ha sido impresionante en su descubrimiento es que no importa qué combinación realizaran, en el año 2040 ocurriría un declive sumamente significativo. Pero desde que se realizó el estudio en 1972 a la realidad que está viviendo el mundo actualmente, ha cambiado drásticamente. Por eso Gaia Harrington toma el estudio que hizo el MIT y trata de identificar cuál de las opciones que hicieron en el modelo es la que efectivamente está ocurriendo. Estas serían las variables que caracterizan nuestro mundo. Innovación continua pero a una velocidad menor. La polución del ambiente aumenta exponencialmente, el reciclaje o la utilización de otros recursos más verdes nunca se convierten en económicamente viables y no se terminan de subsidiar. La capacidad productiva de la industria llega a su nivel más alto en comparación con otros escenarios. La capacidad de producir alimentos crece para luego comenzar su caída. Y la tasa de natalidad acompaña al comportamiento de la producción de alimentos, es decir, que aumentó durante un periodo de tiempo pero finalmente cae. Esta variable termina haciendo caer la capacidad de la industria y el descubrimiento de nuevos recursos. Esta última variable es la que tiene el peso para determinar el colapso total de toda la sociedad. ¿Cuáles son los posibles errores que pudiera tener este modelo? En primer lugar, es bastante pesimista en cuanto a la innovación. Posiblemente hoy no tenemos la capacidad o los recursos de poner fin a este colapso inminente, pero la realidad es que la necesidad es la madre de las invenciones. Cuanto más nos acerquemos al final de nuestros días, más atención y más recursos serán destinados para su solución. ¿Cuál es la variable que te parece más importante? ¿Crees en estos modelos predictivos? Si llegaste hasta el final del vídeo, muchas gracias por vernos. Y si no quieres perderte más vídeos como este, activa la campanita al suscribirte. ¡Hasta la próxima!